Esto es Libertad de Ficción. El podcast. Me estoy tomando un vinito español, David, a tu salud. Hombre, Ya que te he tenido bastante botado a ti, a todo Bookstagram, durante todo el mes de diciembre y enero. pues mira, yo me estoy tomando un té porque no tengo ron cubano cerca, pero me echaría un traguito sin ningún problema, ¿eh? Oye, si te tomas un ron cubano, pues me parece que a mitad de podcast vas a estar hablando, como dice mi mamá, tropeloso. Bueno, yo lo que te quería decir es que por fin hemos encontrado el momento para hacer el resumen de nuestras lecturas de 2024, que ya vamos como un mes tarde. También es verdad que más vale tarde que nunca, pero ya tocaba. Lo que pasa es que te has pegado un mes de enero, ahora que estoy hablando del ron, te has pegado un mes de enero que te he visto bebiendo bastante, eso de entrada. Te he visto con no sé cuántos tipos de chupitos en la mano y luego te he visto haciendo karaoke en un coche, te he visto un chalet con piscina, te he visto en la playa, te he visto montando a caballo. Vamos, me ha faltado verte haciendo paracaidismo. Por lo demás... No, eso no. Mis pies en la tierra, Bueno, hay que aclararle a todo el mundo que nos oye que en realidad es trabajo. Sí, porque yo soy guía turístico y nada, hijo. Ahora que salió la trompeta colorada en Estados Unidos, pues están todos los americanos que voy a Cuba antes que no se pueda y nada. Aprovechando yo también porque no se sabe lo que va a suceder. Pero bueno, en mitad de toda esta vorágine hemos encontrado un momentito para traer el top de las lecturas de 2024. Hemos decidido entre los dos, porque la verdad que ha sido para mí un año fantástico de lecturas. El año pasado fue muy bueno, pero este año es que no sabía decidirme, de verdad. Y al final entre Andrés y yo hemos acordado que fuera un top con 10 lecturas, porque menos, y aún así me he dejado cosas fuera, o sea, menos sí, imposible. Bueno, luego las mencionaremos. ¿Tú sabes así. Que este año leí muchísimo menos que el año pasado. El año pasado recuerdo que fueron más de 100 libros y este año solo leí 50 libros. Yo he leído también un poco menos. En número no ha sido tanto menos. El año pasado fueron 68 y este año 63. Pero en páginas, que es como a mí me gusta contarlo, en páginas sí han sido bastante menos. O sea que ha habido un pequeño bajón ahí. Pero bueno, en calidad, increíble. Y también es verdad que no todas las páginas se leen igual. Hay páginas más ligeras y hay otras páginas que son bastante más densas. Y las lecturas de este año mías han sido bastante densas. Sí, tú has tenido una racha. Sí, no. Ahora necesito ya ir metiendo entre col y con lechuga porque el año pasado ha sido bastante intenso. Lo que quería decir es que no vamos a explicar a fondo todos los libros porque no tiene sentido, porque ya los hemos explicado en los podcasts anteriores. O sea, si alguien quiere un análisis más detallado y más profundo de cada lectura, pues lo puede escuchar en los capítulos anteriores. Y ahora simplemente vamos a nombrar los títulos y a explicar un poquito por encima, porque tampoco queremos hacer algo muy largo. Sí, claro. Más bien explicar por qué están en el top de las mejores y tal. Claro, quizá los únicos que explicaremos un poquito es si tenemos alguno en el top que sea del mes de diciembre, porque el mes de diciembre sí que no hemos hecho un análisis de nuestras lecturas. Pero por lo demás, nada, abuela pluma. Así que nada, hemos dicho que son 10 lecturas, pues te dejo que empieces. Se me hace difícil, como bien dices, solamente sacar 10, porque este año he leído menos, pero he sido más selectivo con lo que he leído. Parece que mis energías han estado bastante certeras. Ok, quiero leer esto, pues, y he cogido el libro correcto. Pero quisiera empezar con un autor que descubrí este año y me leí 2 libros de él. Él se llama Friedrich Dürrenmatt y el primer libro de él que me leí fue Griego busca a griega. Y está entre los 10 que más me gustaron en el año porque tiene este tono súper irreverente que tú sabes que me gusta tanto, personaje curiosísimo, este hombre griego que era como un loser total buscando una mujer griega también. Ellos estaban fuera de Grecia y que lo anuncia en el periódico y es toda la locura que se arma con esta mujer que era muy enigmática y tú decías, pero bueno, será una prostituta, qué sé yo,
al final la mujer estaba forrada en dinero y la historia da muchos giros muy locos, pero también hace una gran crítica social a la Europa de principios del siglo XX que estaba, como sabes, revolucionada. Y me pareció una novela muy original, con un personaje curiosísimo al nivel del personaje principal de La Conjura de los Necios. Yo de hecho tenía bastantes flashbacks a La Conjura de los Necios, de alguna manera, ¿no? Salvando todas las grandes distancias. Pero fue para mí un gran descubrimiento el autor. Luego me leí La Promesa de él también y me pareció muy buena novela, ya en otra tónica, una novela negra, pero bueno. Me encantó Friedrich Dürrenmatt con Griego busca griega. Bueno, pues ahí llevas un poco dos al precio de una. Y la primera mía, yo lo voy a hacer un poco por orden cronológico. La primera mía, que fue un shock total porque es un novelón, es un novelón, pero también es una novelita. Es muy cortita, pero muy condensada. Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. La cantidad de ideas filosóficas que hay en muy poquitas páginas es, bueno, increíble. Difícil abarcar ese libro en una sola lectura. Por resumir un poco, es una persona llena de contradicciones, de incoherencias, que se siente marginado por la sociedad, que no la comprende y que se siente alienado por todas las normas sociales, ¿no? Privado de libertad y un poco también consumido por la angustia, por el rencor. Y nos habla de esta idea de la sociedad burocrática de principios del siglo XX, donde se estandarizan no solamente los procesos industriales, sino también a las personas, y se convierte a los seres humanos en piezas de maquinaria. Una novela muy compleja, pero buenísima. Hablaba de ella Marta en la entrevista que hizo conmigo y la nombraba como un antecedente de Kafka. Y estoy totalmente de acuerdo porque trata muchos temas que luego... esos temas que acabo de mencionar, ¿no? Del ser humano alienado por esa sociedad industrial de comienzos del siglo XX. Eso es un tema totalmente kafkiano. La otra novela que está en mi top fue también un descubrimiento porque me leí dos cosas del autor, un relato y luego esta novela. Es de Alberto Laiseca y la novela es Aventuras de un novelista atonal, que para mí fue la introducción al realismo alucinante. Yo no tenía la menor idea de que eso existía y era algo muy de Laiseca, de este autor argentino. Me pareció muy buena, es totalmente surreal, muy loca. Ya lo dice, es realismo, pero es alucinante. Es como estar leyendo una alucinación todo el tiempo, con un personaje escritor, pero que se mete en un viaje que aquello solamente tiene comparación con un estado de alta drogadicción. La novela realmente me impactó mucho. Ahora mismo, porque la leí hace bastante, hay cosas que se me quedan así un poco vagas, porque luego me leí otra cosa de él y se me mezclan un poco en la cabeza, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo y me abrió la puerta al autor y creo que voy a seguir leyendo más cosas de él. La recomiendo muchísimo. Laiseca es un autor muy, muy original y esta obra no se puede comparar con nada que yo haya leído antes. Realmente fue una obra originalísima y me impactó muchísimo. Lo recomiendo muchísimo porque además, ya te digo, él fue el creador del realismo alucinante, que es como leer al dueño casi de un género, como aquel que dice, ¿sabes? Muy, muy bueno. Yo no he leído todavía Laiseca, pero me parece genial todo lo que he escuchado de él. Tengo comprados los cuentos completos, que en algún momento me quiero poner con ellos. Laiseca, no sé si sabes que tiene una novela extensísima, de las novelas más largas de la historia de la literatura, que se llama Los Sorias, que es difícil de Sí. encontrar, y yo antes de irme de Argentina tengo que conseguir un ejemplar. Y lo que sí le quiero recomendar a la gente, si se quiere acercar un poco a Laiseca, es que tiene unos capítulos en YouTube que él hacía en la televisión argentina, en el que él relataba historias de terror. Y lo hace muy, pero que muy bien. Yo escuché en YouTube La pata de mono, contado por él, y me pareció brutal. Brutal, muy bueno. Pues el siguiente libro mío es La Eneida de Virgilio, pedazo de libro. Fíjate que al final me pareció tan grande que ni siquiera he sido capaz de escribirle una reseña a este libro. Ah, ¿no has subido reseña aún? No hice reseña, lo leí como a principio de año, sería febrero, marzo, pero no me sentí con energía, con ánimo como para hacerle una reseña. Pero me pareció una aventura maravillosa,
Fíjate que este Sí, fue un sí. libro que a él le encargó creo que a Augusto, que hiciese un libro en el cual se explicaba la fundación de Roma. Y también, de alguna forma, la enemistad que tenía Roma con Cartago. Y él se inventa todo este mito en el cual Eneas, un troyano, consigue escapar justo al final de la guerra de Troya, cuando ya los griegos están destrozándolo todo. Consigue escapar y va vagando por todo el Mediterráneo. Es como una especie de peregrinación por el Mediterráneo, porque la diosa Hera hace que se desvíe de su camino y tal. Y acaba llegando a Italia, donde fundará un pueblo que será con el tiempo el germen, la semilla del pueblo romano. Claro, todo esto está recogiendo la tradición griega de la Ilíada y de la Odisea, sobre todo de la Ilíada, pero... Y luego además dará lugar, porque hay un momento en el que Eneas baja al infierno a ver a su padre, a hablar con él, y él le enseña cómo será la civilización romana una vez que haya pasado tiempo de que él funde ese pueblo nuevo, ¿no? Y esa bajada al infierno será lo que inspire a Dante para hacer la Divina Comedia. Y de hecho, el que acompaña a Dante durante la Divina Comedia es el propio Virgilio, porque era como su mentor, su guía, ¿no? Un libro de verdad imperdible, que además recuerdo que le dio título a un capítulo nuestro, porque una de las formas que tenían de llamar a Italia era Ausonia. Y por eso tenemos un capítulo que se llama Italia en un paquete de compresas. Sí, yo leí la Eneida cuando era adolescente y me perdí un montón. Recuerdo, tengo aún la edición vieja que leí, la tengo llena de apuntes, de subrayados, porque tenía muchas ideas filosóficas y el texto es de una belleza, vaya. Pero recuerdo que me sentía perdido en muchos momentos. Disfrutaba mucho el texto, pero estaba perdido. Pues a lo No era la edad para mejor leerla. después de todo el bagaje que ahora tienes y de todas las lecturas que llevas a la espalda, es el momento de volver a reencontrarte y ver cómo cambia el texto y cómo has cambiado tú. Sí, también, también. Pues en mi otro top tengo una lectura conjunta contigo. No sé si compartimos el mismo libro en el top, pero para mí Las Palabras Perdidas de Jesús Díaz tenía que ir en el top de las mejores lecturas de este año. Yo no lo ¿Lo tengo exactamente compartimos? en el top, pero sí lo voy a nombrar. Sí, la verdad es que Jesús Díaz, un autor cubano que emigró a España, yo no lo había leído. Aquí en Cuba es muy famoso por una novela que se llama Las Iniciales de la Tierra, que habla así, grosso modo, sobre la historia de Cuba y tal, pero bueno, en forma novelada, y fue un exitazo en su momento, en los años 60, por ahí 70. Pero luego Las Palabras Perdidas es la novela que quedó finalista del premio Nadal y realmente ya es una novela más disidente, digamos, porque hace una crítica muy, muy aterrizada y muy realista de todos los errores cometidos por el proceso revolucionario en contra de los intelectuales en este país. Y realmente muy bien escrita, muy bien escrita. Los personajes están muy bien construidos, muy realista, pero la historia vale mucho la pena y además la prosa de Jesús Díaz es magistral, la verdad. A mí me pareció una muy buena novela todo este conflicto que tienen los intelectuales cubanos que están llenos de sueños, pero sumidos en la pobreza, regidos por militares ignorantes que le dicen qué pueden o no pueden hacer, más los conflictos amorosos, familiares, mezclados con la emigración, que es uno de los tantos conflictos de Cuba desde que triunfó la revolución. Todas estas cosas están muy bien plasmadas con una historia que te atrapa, con muchos saltos de tiempo. Realmente la novela fue una buena experiencia. Nosotros la disfrutamos muchísimo cuando la leímos. Sí, yo no voy a agregar nada más ahora porque me lo reservo para luego cuando la nombre, ¿vale? Ujú. Pero añadiré unas cuantas cositas más. Sí, sí, un novelón. Y el siguiente mío es Los hermanos Tanner, de Robert Walser. Robert Walser es un autor alemán de principios del siglo XX que me parece de una calidad brutal y no lo veo apenas por Bookstagram. Y la verdad, creo que de verdad merece la pena acercarse a Robert Walser porque, entre otros, Kafka era súper fan de Robert Walser. Dice que leía sus textos en voz alta y que le hacía gracia y se reía. Y, por ejemplo, Musil, que es otro de los grandes autores alemanes, también seguía a la línea de Robert Walser. Incluso me atrevo a decir que Sebald tiene algo de Walser.
Es el único autor con el que yo repetí en 2024. Leí primero Los Hermanos Tanner y luego leí algo más cortito que se llama El Paseo. Para mí Balser es el rey de la verborrea. O sea, es capaz de hacer un discurso que fluye como un torrente incontenible y que todo el texto es casi continuamente discurso de un personaje. Es como una especie de paseo de divagación literaria en el que solo importa cómo fluye esa disertación y que va saltando de un tema a otro de forma continua, sin parar. De un tema a otro. Una especie de vagabundear de forma literaria, pero además escrito con un gusto que deleita a cualquiera que lo lea. De verdad, no os perdáis a Robert Balser porque merece la pena. Y estos hermanos Tanner, no voy a contar de qué va porque ya lo conté, pero tiene un personaje, el personaje principal, que es un gustazo leer cómo va reflexionando, pero como una especie de monólogo interior que va fluyendo todo el rato a lo largo de la novela mientras él pasea por un sitio o por otro y con temas que a lo mejor parecen muy superficiales, pero que si te paras a analizarlo hay un montón de reflexiones súper profundas dentro. En fin, merece la pena leerlo. Vamos, recomendadísimo Robert Balser. Yo me lo apunté desde aquel momento que me lo recomendaste y me llama Quizá es mejor atención, empezar por tener un bocadito de lo que él es El Paseo, porque es una cosa muy cortita. Y ahí ya vas a ver si te gusta de su estilo o no, porque es un estilo tan definido que o te gusta o no te gusta. Y con ese libro que es tan cortito lo vas a saber muy fácil. Mira qué bien. Pues mi otro top no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que hemos hablado. Es un autor japonés, Yasukata Tsutsui, y es un libro de relatos que se llama Hombre Salmonela en el planeta porno. Realmente está en el top. Fíjate que lo tuve que poner a competir como con 8 libros más, pero realmente lo dejé en el top porque para mí fue una revelación este año, Yasukata Tsutsui, porque además me busqué más libros de él porque el tipo es un cómico, es un cínico, hace unas críticas al ser humano, a la tecnología, a la relación que guardamos con la tecnología, con los sueños, con los deseos reprimidos. Realmente el libro de cuentos es hilarante, pero a la vez es bastante filoso. Y es que el título ya de por sí es bastante provocador. Sí. Y la verdad es que el libro a mí me impresionó en su momento cuando lo leí. Y es de estos libros que después que tú los lees, tú dices, pero es que, ¿qué acabo de leer? ¿Qué clase de locura es esta? Pero se te quedan en la memoria. Me pasó con él como mismo me pasó con Boris Vian cuando leí La espuma de los días, que son historias raras, llenas de situaciones surrealistas y raras, pero que te marcan la memoria porque te crean imágenes bastante fuertes en la memoria, pero a la vez te hablan de cosas muy, muy reales, sentimientos que tenemos los seres humanos y que por X razones los reprimimos. Critica la institución del matrimonio, la religión, la política, la forma en que son administrados los países, incluso el planeta. Realmente me pareció un autor espectacular y lo recomiendo muchísimo con este libro, Hombre Salmonela en el planeta porno. Se van a reír, pero también van a reflexionar muchísimo. Pues el siguiente mío, que es ya el cuarto, es, bueno, un libro súper conocido, El ruido y la furia o también El sonido y la furia de Faulkner. Mi lectura anual de Faulkner, en fin, es que no sé qué puedo añadir yo de este libro que no se haya dicho ya. Es la historia de la decadencia de la familia Compson, pero ya no es solo el tema, que es el mismo tema que siempre se repite en todo el gótico sureño, ¿no? La decadencia del sur, ese sur incomprendido que ha quedado fuera de los planes de Estados Unidos porque se ha acabado con el esclavismo y ya no tienen forma de sustentarse, han perdido su medio de vida. Pero es que además la estructura que él plantea, que es una estructura separada en 4 partes y cada parte está narrada por un miembro diferente de la familia, es increíble. Y luego cómo cada uno tiene un estilo diferente de narrar, pero totalmente diferente. O sea, tenemos el primero que es un hermano con problemas mentales, pero con problemas severos, con lo cual el discurso está totalmente deshilachado y no se entiende nada. El segundo, que para mí es el más bello, es otro hermano
como muy idealista, ¿no? Y que es un lenguaje muy poético y además va fluyendo con las emociones del protagonista, con lo cual tiene momentos muy exaltados y tiene momentos muy depresivos y tal. Y luego tiene una tercera parte de alguien muy racional, muy controlador, que lo tiene todo muy atadito y muy bien. Y la última parte que la está contando la criada negra, y que es como contado por una persona que no tiene mucha cultura, ¿no? Cada parte es como un texto totalmente diferente, pero entre todos se conforma una historia que es una historia de miradas parciales, de miradas sesgadas. Cada uno de ellos conoce una parte de la historia y entre todos ellos además reconstruyen la parte que no se cuenta en la historia, que es la de la hermana que se fue de la familia, que es la que todos tienen en mente, ese personaje que está ahí todo el rato, aunque no esté ahí dentro de la novela. De verdad, maravillosa, magistral. Bueno, que escribir como Faulkner es muy, muy complicado. Fue llevar al sumum la literatura. Y recomendable para todo el mundo. Eso sí, una novela bastante compleja. Lo que sí, que creo que ya dije, pero lo voy a volver a repetir, es si empezáis a leerla y no entendéis nada, porque esa primera parte es muy dura y realmente no se entiende nada, seguid leyendo, porque luego todo lo que ese personaje habla de forma deshilachada se entiende a raíz de leer el resto de capítulos. O sea, no os dejéis desanimar por ese primer capítulo, porque es que es así. Sí, es un poco lo que hace con Mientras agonizo, ¿no? Que le da voz a varios personajes con voces muy diferentes igual. Sí, pero en este es mucho más marcado, es como mucho más, son departamentos totalmente estancos, son cosas, o sea, cada capítulo está mucho más marcado, más diferenciado de los demás. Es una pasada, de verdad. Quizá a mí me gustó más Mientras agonizo por mi gusto personal, pero esta es una novela magistral igualmente. Pues mi otra lectura top también fue una lectura conjunta contigo, William Maxwell, con Vinieron como golondrinas, que en un principio, recuerdo acabado de leer o mientras la leía, yo decía, como que no me convence, pero ya luego al final la novela me envolvió, incluso días después de haberla leído, pues como que se me asentó mucho mejor y realmente es otro novelón, es un poco más sencilla, pero realmente para mí fue una novela muy inspiradora. Para mí es una obra magistral en cuanto a cómo narrar desde el punto de vista de un niño, porque se dice fácil, pero es súper difícil. Y por ahí hay montones de novelas que se arriesgan a narrar desde el punto de vista del niño, pero siempre fallan por alguna razón. Y esta novela es, para mí, una obra magistral de cómo se debe narrar desde el punto de vista de un niño. Ya solo por eso va en el top de las mejores lecturas mías de este año. Fue muy inspiradora para mí. La historia es muy sencilla, es una madre agonizando y estos dos niños, los hijos de ella, cómo van viviendo cada uno desde su punto de vista el proceso, mientras conviven con la tía, que viene a ser una especie de cuidadora, y el padre. Ya, esa viene siendo como la base de la historia. Lo que sucede ya es una maravilla, porque es más que la historia, que la trama, es la forma en la que él lo hizo, muy, muy, muy inspiradora para mí, ya no como lector, sino como autor. Para mí fue un gran descubrimiento y te voy a agradecer toda la vida que me hayas propuesto leer la novela, porque yo por mí mismo creo que no hubiera llegado tan rápido, pero cuando me dijiste, mira, vamos a leer esto, y me lancé, pues ya te digo, Que es una nuestro genialidad. segundo Maxwell y también el primero Sí, también fue lectura conjunta. exacto. Yo quiero meterme un poquito en tu lectura. Yo no he traído a Maxwell, lo he dejado fuera, pero podría haber estado dentro perfectamente. De verdad, es que este año me he dejado muchas cosas fuera que merecen un montón la pena, pero tenía que elegir lo que para mí es lo mejor. Maxwell para mí es el ejemplo perfecto de autor que con una prosa muy sencilla que puede leer todo el mundo y que está al alcance de todo el mundo, es un maestro en conseguir en todos los lectores la emoción que él quiere conseguir. O sea, es eficaz. Y eso me parece que es muy difícil conseguirlo. De hecho, lo hemos repetido hasta la saciedad, pero lo voy a volver a repetir. Maxwell no es tan conocido porque tuvo una carrera en la que fue todavía más exitoso que como escritor, que fue como editor. Pero era este tipo de Exacto. editor que le decía a sus escritores, les corregía los textos y les ayudaba a hacer carrera. Y ayudó a hacer carrera a Todo lo que gente importantísima como Nabokov. O sea, Nabokov, que es
uno de los escritores más importantes del siglo XX, estuvo ayudado por este William Maxwell. Y como digo, Salinger Nabokov, también. podemos decir Salinger, podemos decir John Updike, podemos decir Eudora Welty, podemos decir, en fin, una cantidad increíble de autores. John Bashevis Singer, que tuvo premio Nobel también. Muy, muy bueno Maxwell. Tanto el otro que leímos, que era Adiós hasta mañana, como este, vinieron como golondrinas. Los dos muy recomendables. De verdad que sí. Y ahora voy a seguir con el traductor de Salvador Benestra, que es un librazo. Lo que pasa es que es un librazo que no le recomiendo a todo el mundo porque te puede reventar la cabeza. Una obra de verdad monumental, escrita a finales del siglo XX. Podría estar a la altura perfectamente de Un crimen y castigo o de Una montaña mágica. Es una obra que en aquel momento le costó horrores editarla y que hoy por hoy yo creo que no se editaría directamente porque hoy por hoy la gente quiere algo mucho más corto y más al pie. Benestra consigue en esta obra hacer el retrato de toda una época, que es esa época entre finales de los 80 y mediados de los 90, cuando el estado del bienestar cae y da paso a ese capitalismo salvaje en el que vivimos todavía. Pero también tiene mucho de la otra parte del personaje de este Ricardo Cebí que él crea, que es esa parte psicológica de sus relaciones amorosas y sexuales con la joven Romina. Es una novela que estaría dentro de esta corriente de la autoficción, ¿no? Donde está Bolaño, donde están otros autores que Sí. incluso de los que siguen escribiendo hoy por hoy, pero que a finales de los 90 y principios de los 2000 se llevaba mucho. Y de verdad es una obra muy, muy interesante. Eso sí, es muy compleja, tiene mucha filosofía dentro, tiene mucha política. Benestra crea un filósofo alemán que se llama Brockner, creo, que crea toda una teoría política que si la analizamos es muy complejo de leer toda esa parte porque es filosofía política pura y dura, pero si lo analizamos es probablemente la misma teoría política que podrían tener hoy por hoy partidos como Vox, partidos como La Libertad Avanza aquí en Argentina, como los republicanos con Trump. Es este nuevo fascismo que está resurgiendo en todo el mundo o en gran parte del mundo occidental. Todo eso ya está condensado Qué en este miedo. libro. 2 décadas, casi 3 décadas antes. O sea, es una pasada, de verdad. Si sois lectores ya, yo esto diría que es una lectura para un lector avanzado. Si tenéis bastantes lecturas a vuestras espaldas y os creéis con fuerzas, porque además es una novela bastante extensa, es un ladrillo, lo recomiendo totalmente. El traductor de Salvador Benestra. Seguramente una de las mejores novelas de la literatura argentina de todos los tiempos. Sí. Esto lo editó Eterna Cadencia, ¿no? Sí, ahora la última edición es Eterna Cadencia, sí. La primera no recuerdo si era no sé qué de La Flor, no recuerdo, pero ahora está en Eterna Cadencia. El siguiente libro que está en mi top es Soy yo, Edishka, de Edward Limonov. Yo este año me he leído como 3 libros de Limonov porque quería leer Limonov de Emmanuel Carrer, pero antes de leer lo que tiene que decir Emmanuel Carrer de Limonov, quería leer lo que Limonov tenía que decir de sí mismo. Y me lancé a leer pues varias de las obras de autoficción, mira ya estábamos hablando de autoficción, de Limonov, que igual escribió todo esto entre finales de los 70, los 80 y los 90. De los 3 que me leí de Limonov, pues me quedo con Soy yo, Edishka, que realmente es un autorretrato súper crudo de sí mismo, de sus ideales tan controversiales, porque es que Limonov va desde el escapar del supuesto comunismo que había en la Unión Soviética, irse para Estados Unidos y luego hacerse de izquierda en Estados Unidos, pasa de la heterosexualidad a la homosexualidad. Es una locura de personaje él, tanto que bueno, nada, no le hace falta inventarse un personaje porque ya él es el personaje. Y realmente son todas estas peripecias de Limonov en lo que era joven en la Unión Soviética, luego sus locuras de pobreza y rebeldía y experimentación en todos los sentidos en los Estados Unidos, en Nueva York, sus amoríos con mujeres prohibidas, sus amoríos con hombres negros, sus ideales políticos tan, pero tan controversiales al punto de que él es un personaje repudiado en varios países, ¿no? Pero realmente vale mucho la pena porque fue un hombre que marcó, fue una especie de los primeros rockstars de la literatura, ¿no? Porque él es como una especie de estrella del rock dentro de su mundo poético y de autoficción.
Y me pareció, de hecho, me empecé a leer el Limonov de Carrer y no me gustó. No lo he terminado porque no me parece suficiente. Además, me convenció mucho más lo que tenía que decir Limonov de sí mismo. Y lo de Carrer me parece más una especie de ensayo ahí y de, mira, voy a aprovechar lo de Limonov para también hablar de mí mismo y qué sé yo, no me convenció del todo. Supongo que después de leer al propio Limonov, que con ese sabor tan fuerte, pues todo lo que pueda decir Carrer es algo totalmente insípido, ¿no? Algo soso. Claro. ¿Qué pasa? Que el Limonov de Carrer lo publica Anagrama y realmente la obra de Limonov no era tan popular, apenas se conocía, casi nadie la lee y todo el mundo lo que se ha leído más es el Limonov de Carrer. Entonces, de hecho, no están traducidas todas las obras de Limonov. Entonces es Y más no me fácil resisto a que nos repitas el título de Yo soy yo Erichka en francés. al poeta le gustaban los negros grandes, creo que era así, ¿no? Sí, algo así. O al escritor, algo Sí, así, sí, o al sí. Al poeta escritor. ruso le gustan los negros grandes, Al algo poeta así. ruso le gustaban los negros grandes, exactamente. En inglés era un poquito más conservador. It's me, Erishka. Pero It's me, Eddie. Ya luego en español lo tradujeron como Soy yo, Erishka. Pero sí, sí, la traducción francesa es la más provocadora y bastante certera, la verdad. Seguramente sí, la más certera. Bueno, pues mi número 6 es El grito silencioso de Kenzaburo Oe, que también es mi Oh, lectura sí. anual de Kenzaburo, que es el escritor japonés que más me gusta con diferencia. Probablemente hay que decir que Kenzaburo Oe es el escritor japonés menos japonés, porque tiene mucha influencia de autores europeos. Una obra existencialista y bastante, bastante oscura. En ella aparecen dos hermanos que se reencuentran y regresan al pueblo donde se criaron. Todo esto lo estoy resumiendo al máximo, ¿eh? Y allí se desencadena una serie de sucesos que repiten la historia lejana y también la historia un poco más reciente de la familia. Es como una especie de eterno retorno que se va repitiendo en distintos momentos en su familia, ¿no? En distintas generaciones de su familia. Y es una historia de personajes torturados, con muchísima tensión. Es una novela que yo la leí en un momento en el que además estaba un poquito bajo de moral y me puso peor el cuerpo todavía. Yo creo que es una novela a la que hay que enfrentarse bien pertrechado porque me Sí. parece que no es posible salir indemne de esta lectura. Esta lectura te va a cambiar algo o te va a producir algo sí o sí, porque es que contiene montones de elementos perturbadores, contiene mucha frustración, mucha angustia y es una obra bastante, bastante oscura. Yo diría que tiene mucha influencia de los existencialistas franceses, pero estos personajes retorcidos casi casi que te recuerda más al Dostoyevsky, ¿no? En su estado más puro, vamos. Sí, yo la leí en la cuarentena y me encantó. Pero bueno, quizá yo en la cuarentena no estaba en ese bajón. Y es cierto lo que dices, es bastante perturbadora pero bueno, a mí no me pareció perturbadora en su momento y la disfruté muchísimo. De hecho, quería hasta releerla en algún momento. Cuando me dijiste que la estabas leyendo, me sentí tentado de leérmela contigo, pero bueno, tuve otras cosas y tal. De hecho, yo pienso que los japoneses tienen algo que no sé cómo explicar y es que consiguen, en cualquier cosa que ellos crean, consiguen un efecto que supongo que es por la diferencia de cultura que tenemos, que es como chirriante, no sé, como si hubiese alguien rayando una pizarra en el fondo de la historia, ¿sabes? Algo que te está chirriando, que te perturba, ¿no? Que te pone los pelos de punta. Siempre hay algo de eso, hasta en la historia más bella, recuerdo esta de Mil Grullas de Kawabata. Y fíjate que es una Ujú. historia preciosa sobre la ceremonia del té y tal, pero luego había un chico que se acostaba con una chica y con la madre de la chica, que la madre a su vez se había acostado con su padre y todo era de una perversión, había ahí algo como que chirriaba, ¿no? Muy perverso, muy... no sé cómo decir la palabra, ¿no? Pero hay algo de eso en la literatura japonesa que es un poco una sensación no del todo agradable. La cosa es que los japoneses son bastante pervertiditos, morbositos Esa es la palabra, y pervertido. muy retorcidos. Incluso, mira, yo no veo anime, pero mi pareja ve mucho anime y el anime está cargado de morbo, porque te ponen de pronto un personaje en una historia bastante infantiloide, pero con unos senos bastante protuberantes, te enfocan las nalgas, ¿sabes? Son muy morbosos
Y cuando lees una novela japonesa, siempre va a haber un contenido retorcido, oscuro o morboso. Y yo creo que eso es parte de la cultura de ellos. Sí, Porque sí, sí. cuando te pones Fíjate a que leer aquí también, no hay ese contenido del manga, pero sí que hay alguna escena sexual que también dices, uff, por favor, qué cosa. ¡Yamete kudasai! Bueno, vamos a Eso es. pasar al Eso. siguiente tuyo, anda, que ahí Eso. ya. La novela que traigo a continuación está en mi top porque realmente me gustó mucho, pero he de aclarar y de aceptar que es una novelita bastante comercial. La novela se llama Tampa. Yo la leí en inglés. No recuerdo ahora el título en español. Creo que Anagrama también la publicó. Y la autora se llama Alisa Notting. La portada es un ojal, pero bueno, parece una concha, un coño, una tota, digámoslo en el argot que se quiera Andrés, si no decir. nos trae contenido sexual, no es Andrés. No, no puedo, no puedo. Entonces, la novela es bastante sensacionalista. Descubrí ahora en diciembre con una de mis clientas que está basada en hechos reales. Algo que Ujú. no, si no lo dicen en el libro, no sé si lo leí, pero bueno, para mí era una historia de ficción, pero bueno, me estuvo contando una clienta que sucedió realmente esto. Y es una mujer de 26 años, muy linda, que está con un policía muy hermoso. Ya esto suena a serie de Netflix, que tiene mucho dinero, pero a ella le gustan los adolescentes de entre 14 y 15 años, flaquitos, poco desarrollados y con espinillas y todo. Y ella decide hacerse profesora de la secundaria para estar más cerca de su demográfico sexual y poder acosar a el objeto de su deseo en ese momento. Ella se enamora de un chico, un alumno, él también de ella, las cosas se enredan, luego el papá del muchacho también se enamora de ella y se arma un arroz con mango, como decimos aquí en Cuba, que luego se involucra a otro chico, la cosa termina feo, feo, feo. Todo termina muy mal, como era de esperar, por supuesto. Pero dentro de todo esto, también hace una crítica muy buena a la sociedad esta conservadora, religiosa, hipócrita, superficial de los Estados Unidos. Que bueno, ya sabemos cómo son ellos. Y creo que ese es el valor principal de la novela. Más allá de la parte morbosa de la pedofilia, de la mujer y qué sé yo, también que lo puso desde el punto de vista de una mujer. Estamos muy acostumbrados a que sea el hombre el sujeto violador, sea el hombre el sujeto pedófilo, el sujeto lo pone desde el punto de vista de una mujer y lo cual la hace aún más interesante. De verdad, la recomiendo muchísimo. Anagrama le hizo una traducción al español. Tampa, de Alisa Noten. Vale, la séptima mía es El Palacio de los Sueños de Ismail Kadaré. Esta distopía en la cual está este palacio dentro del cual se analizan los sueños de los súbditos de un imperio en busca de amenazas, ¿no? De ver posibles amenazas que van a surgir hacia ese imperio. También hay mucho en la trama de luchas soterradas por el poder y todo envuelto en esta atmósfera irreal, inquietante, que es un poco onírica, que nos presenta los sueños como una manifestación del pensamiento humano, como el último reducto de la libertad al que el Estado también intenta acceder para controlar del todo los pensamientos y la voluntad de los seres humanos. Una maravilla de Kadaré, comparable a 1984 o a una novela así, pero con otro toque diferente, es mucho más onírica y más de sensaciones, más atmosférica. De verdad, a Kadaré siempre hay que leerlo, pero este Palacio de los Sueños, dentro de su obra, es de lo que más merece la pena. Yo no he leído a Cadaré todavía y mira que lo tengo de tarea, hombre. Otra lectura conjunta en mi top, Cicatrices, de Juan José Saer. ¡Ostras! Una novela... ¿Tú no la tienes en tu top? No, fíjate que no. Y lo que me Pues mira. sorprende ya no es que no esté en mi top, que también me sorprende, la podría haber puesto perfectamente. Lo que me sorprende es que sí esté en tu top. Sí, porque recuerdas, bueno, sí, lo hablamos, que en un principio la novela me resultaba muy rara, qué sé yo, pero al final me gustó. Y yo mirando así la lista, cuando estaba seleccionando mi top, me di cuenta de que realmente Cicatrices fue una novela que a su manera muy particular me marcó este año. Uno, porque fue mi puerta a la literatura de Saer. Y dos, porque realmente la historia me agradó. Cuando tú terminas la novela, que la deja que se siente en tu cabeza y vienen los flashbacks y todo eso, que se arma bien, bien la historia en tu cabeza, pues
tú dices, mira este cabrón qué bueno es. Porque al final me plasmó una historia picoteada, sin, entre comillas, sin una trama definida, como aquel que dice, es todo bastante envolvente, como que este personaje te cuenta, que él te cuenta, que él te cuenta, y tú dices, bueno, ¿y entonces qué me estás contando? Pero al final se arma la historia y es muy original y los personajes son muy pintorescos. Y yo creo que eso tiene un mérito abismal. Por eso está en mi top. Yo voy a repetir, voy a aportar que no me parece la mejor puerta de entrada a Saer, porque me parece una obra más compleja que otras, y que yo empezaría o por la pesquisa o por el entenado. Una de esas dos creo que son más sencillas, y aunque no entiendas a un nivel profundo de qué va la obra, solamente con la historia ya te va a gustar. Porque sobre todo el entenado, bueno, y la pesquisa también, los dos, pero yo creo que más que nada el entenado es una obra que a cualquier persona le va a gustar. Bueno, pues mi número 8 sí que es también una lectura conjunta contigo. No sé si tú lo tienes porque ya nos quedan solo 3. Es Solaris de Stanislav Lem. Mira, Es que cómo no la iba a poner. ¿Qué es lo que no contiene Solaris, por favor? Esta obra de ciencia ficción, de supuesta ciencia ficción, pero que en realidad es una obra totalmente filosófica que sucede en el espacio, en otro planeta, en un planeta extraño en el que está este ser vivo que es una especie de océano que se mueve y no se sabe muy bien si es un ser vivo o qué es lo que hay ahí, y que nos revela la incapacidad que tiene el ser humano para conocer más allá de su propia existencia, ¿no? Un ser humano para el cual es imposible conocer sin partir de sus propias premisas, o sea, obviándose a sí mismo. Un ser humano que es un ser imperfecto e impotente, que es consciente de sus limitaciones, tanto a la hora de conocer cosas como a la hora de comunicarse con otros seres vivos, incluso con otros seres humanos, que ni siquiera conoce del todo su propio planeta y se lanza a intentar descubrir otras cosas y a intentar controlarlas. Y un ser humano que además es consciente de su propia mortalidad. Y frente a él tenemos este océano que es esa especie de ser perfecto, inmortal, que se reconstruye a sí mismo de forma constante y que además es capaz de poner en jaque al ser humano simplemente poniéndole un espejo delante para que se vea. Bueno, es una maravilla, de verdad, no lo perdáis. Yo lo último que voy a decir es que no soy nada fan de la literatura de ciencia ficción y sobre todo literatura del espacio. Entré a este libro con muchos prejuicios y me los destrozó todos. Librazo. qué bueno, eso me encanta cuando uno entra con prejuicios a un género y luego, ¡braf! Bofetón. Porque Exacto. todos los géneros tienen su valor y está muy bien. De verdad que Solaris fue una gran novela. Estaba en la lista de mi top, pero bueno, la tuve que quitar porque dejamos 10 nada más. La otra que quiero mencionar es ¿Acaso no matan a los caballos? De Horace McCoy, que fue una novelita muy breve y que a mí me gustó mucho. También con imágenes muy fuertes, unos diálogos maravillosos. Tiene una película con Jane Fonda que quiero ver. Este es el del baile, ¿no? Y sí, está traducida como, al menos la película, como Danzad, Malditos Danzad o algo así. Son estas dos personas que no se conocen de nada y se apuntan a un concurso de baile que es a ver quién aguanta más bailando por más horas. Y estos pobres diablos, ella tiene aspiraciones de actriz en Hollywood, él tiene otro tipo de aspiraciones y luego mantienen un vínculo amistoso que tú esperas que se convierta en un vínculo romántico, pero no, para nada. Y realmente el personaje de ella es el más ácido, filoso, y claro, por eso tiene los diálogos más maravillosos de la novela, lo tiene ella, porque se las canta todas a cualquiera. Se mete contra los grupos de conservadores y religiosos que van allí a protestar contra el concurso de baile. Se mete contra las personas que abusan porque tienen dinero y entonces están usando a estos pobres diablos para entretener. Se mete contra la cultura del entretenimiento que embobece a las personas. Realmente es una novela muy breve y en apariencia muy sencilla. Es una novela negra también porque todo inicia a raíz de un crimen, pero vale mucho la pena. Y es de estas novelitas que te la puedes leer en una sentada un domingo por la tarde. Mi novena lectura, Austerlitz, de Sebald. Librazo, lo cojas por donde lo cojas. Es un viaje literario por Europa lleno de imágenes, de lugares diferentes, de historia de la arquitectura, de fotografías, pero sobre todo es una búsqueda de la identidad de este personaje, este Jack Austerlitz,
al cual sus padres mandaron porque venía de una familia judía de Praga y lo mandaron a Gales a vivir con otra familia que no los conocían de nada. Y este niño ya ha hecho un hombre adulto que va buscando sus orígenes por toda Europa. Y sobre todo es una denuncia brutal de las heridas que dejó la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. De verdad, bueno, es que, ¿qué voy a decir que no se haya dicho? Porque hay montones de reseñas alabando esta novela, pero de verdad es que se lo merece. Muy, muy buena. Austerlitz de Sebald. Ya la última lectura mía del top fue una lectura conjunta, más que una lectura conjunta, fue una lectura grupal, que es Pedro Páramo. Tú has leído Pedro Páramo ya varias veces, pero para mí fue una primera vez. Y me pareció una obra, bueno, digo, a mí me dejó sin palabras, una obra magnífica, una obra que es de obligada lectura para toda persona que se considere un buen lector. No creo que pueda decir más nada, que vayan, láncense a leerla, y si no la entendieron, refresquenla, averigüen y luego vuelvan a leer, porque aparte de que es breve, tiene muchas cosas, es una genialidad la forma en la que está escrita y tiene muchos pequeños códigos, pequeños detalles en ese lenguaje tan sencillito que él usa, pero tan grandioso, la verdad. Es otra de esas obras que, bueno, te tengo que agradecer a ti que me hayas dado la puerta de entrada. Ah, por cierto, a mí se me ha olvidado decir, yo te digo que tengo que agradecer, o no sé si agradecer o echarte la culpa de que entre mis estanterías está también ya ¿Acaso no matan a los caballos?, que lo compré por el comentario que tú hiciste de esa obra. Ah, sí. Sí, Mira, sí, no sabía. Pero bueno, de Pedro Páramo lo que quiero decir es que es una obra fundamental, clave en la literatura en español del siglo XX, bueno, y fuera del español también, que autores como Ítalo Calvino le han rendido culto, como Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe estuvo en México aprendiendo español solamente por la admiración que sentía por Rulfo, muy fuerte. Así mismo. Un autor clave del siglo XX, así, en general. Y la mía última, mira, quiero reivindicar a este autor, que ya lo hice en la entrevista con Marta, pero lo voy a volver a hacer porque fue una de las lecturas de final del año. Los Siete Locos, de Roberto Alt. Es una de las novelas fundacionales de la literatura argentina, pero es una novela que está a la altura de muchas cosas que se han hecho con posterioridad. Hay mucha gente, he visto muchas reseñas buscando información sobre esta novela en internet, que la gente lo compara con Sartre y dice, Art cogió cosas de Sartre. No, perdona. Art escribió esto mucho antes de Sartre. Porque esta novela es del año 29 y Sartre es como de los años 40, por ahí, 40, 50. 50, o sea, sí. No. Probablemente Sartre cogió alguna cosita, bueno, no diría que de Art, pero tenían influencias comunes probablemente. Es un autor no muy conocido en Europa. En Argentina es Dios. De hecho, la novela de Benesdra que he nombrado antes hizo que a Benesdra le dijeran de él que era el nuevo Art. Un pedazo de escritor. Y Los Siete Locos es una historia llena de personajes totalmente disparatados. Es una obra también bastante existencialista. Yo este año he tenido muchas lecturas existencialistas y a mí debo decir que ese tema me encanta y me llama. Pero los personajes están llevados como al límite, ¿no? Son personajes esperpénticos, con ideas muy trasnochadas, pero a través de esos personajes, de ese cinismo que hay de fondo, que en algún momento te hace como medio reírte, ¿no? Pero también es un humor, no sé cómo explicar, es un humor que si te paras a pensarlo se te atraganta, ¿no? Porque dices, ostras, me hace mucha gracia, pero maldita la gracia que me hace. Y a través de todo eso tan trasnochado y tan rocambolesco, ¿no? Y tan bufonesco, captura perfectamente sentimientos que todos en algún momento hemos experimentado en nuestra vida, ¿no? Como esa, de nuevo, esa angustia vital, la indefensión ante el sistema social o lo inevitable del destino. Es, de verdad, una obra muy, muy, muy grande. Si he dicho de antes que Benesdra es una de las obras más importantes de la literatura argentina, para mí esta sería otra de las obras fundamentales de la literatura, pero ya no argentina. Es que es una obra que trasciende. Si no lo habéis leído, leedlo, porque no solamente es una obra muy profunda, sino que además es una obra también bastante divertida. Sí, no, inspiró el programa
argentino de la televisión que entrevistaban a Exacto, que autores. se llama Los Siete Locos y que siguen emitiendo. Los porque Siete Locos. cuando llegó Milei lo Ah, quitó mira. de la televisión pública, pero creo que ahora lo están emitiendo en alguna televisión, no sé si regional o local, pero se sigue emitiendo. Es un programa que lleva más de Qué 30 bien. años y que, por favor, buscad en YouTube. Tiene entrevistas a autores, sobre todo autores argentinos, pero entrevistas maravillosas, buenísimas. Entrevistas a Beatriz Maravilloso, Sarlo, sí, que por sí. cierto nos ha dejado ahora hace poco. Entrevistas a Juan José Saer, a un montón de autores, y la Mundo, presentadora es muy, muy buena, también muy leída. Está muy bien, muy bien. sí. Sí, cómo no. Y tiene una segunda parte en la novela Los Siete Locos, que son los lanzallamas. Yo conseguí una Exacto. edición que trae las dos partes. Yo los lanzallamas lo tengo ahí aparte y este año tiene que caer seguro porque no quiero dejar que se me olvide Los Siete Locos antes de los lanzallamas. No sé si el mes que viene o Claro, el siguiente, pero tiene que caer pronto. Vamos a hacer un así apartadito mismo. especial, pero solamente podemos mencionar los títulos porque vamos muy mal de tiempo. Nos habíamos propuesto que Vale. esto durase 1 hora y creo que va a durar bastante más, pero bueno, no sabemos hacerlo más corto. Vamos a hacer menciones especiales de las novelas que a lo mejor nos hemos dejado fuera, pero que sí queremos decir el título, ¿vale? Vale, pues mira, para mí estas lecturas así, digamos que curiosas, tengo Las 11.000 vergas de Guillaume Apollinaire, Marranadas de Marie Dauriesque, el apellido es bastante difícil, Sí. Sin trama y sin final de Anton Chekhov y Cosas raras que se oyen en las librerías de Jane Campbell. Mis menciones, solamente voy a mencionar 3 libros que he dejado fuera, pero son libros de 5 estrellas para mí. Y son Sin Destino, de Imre Kertész, Zama, de Antonio Di Benedetto, y Un héroe de nuestro tiempo, que ya sé que dije que iba a estar dentro, pero tenía que quitar alguno y mira, he quitado este. Un héroe de nuestro tiempo, de Mikhail Lermontov. Los 3, muy, muy, muy buenas lecturas, de verdad. 5 estrellas. Y ven acá y tuviste peores lecturas. Yo tuve 3. Yo solamente he puesto una mayor decepción, la mayor decepción que he tenido en el año, solo uno. ¿Cuál fue? Los versos satánicos, que fue la lectura que hicimos con José, que fue horrorosa. Ay, sí. Mira, yo esa. Es que Que de el hecho problema es que ni a ti siquiera te le causó subí después un un pequeño bloqueo. parón, un bloqueo, sí. Sí, ni reseña le hice a eso. Eso no me gustó nada. Pues mira, pasando también esa, que la compartimos. Yo tengo Estrella Distante de Roberto Bolaño. Yo es que no logro conectar con mi primo Bolaño. Vista del amanecer en el trópico de Guillermo Cabrera Infante, que me encanta Cabrera Infante, pero aquí fue, ni siquiera eran unas postalillas ahí de cosas random sin mencionar nombre, que yo que conozco la historia de mi país a veces me sentía perdido. Dime tú una persona que no la conozca. Y Queer de William Burroughs, que la leí, fue Ay, ese una fue. de las últimas cosas que leí, porque quería ver la película y lo leí Es para que ver sabes la de qué me película, río. como no Me sé río de que. qué Me pasó. río de que te dije, Andrés, vamos a leer Queer porque así lo leemos y luego podemos ver la película. Ah, sí. Y tú empezaste a leerlo y yo leí las 2 primeras páginas y dije, mira, yo ahí te dejo tirado porque yo esto paso. Me recordó a En el camino de Kerouac y dije, mira, yo a mí déjame que no es mi estilo para nada. Además, justo yo estaba Sí, sí. leyendo Trópico de Capricornio de Miller, que también Miller fue el que inspiró un poco a la generación Beat y es un poco también lo mismo, hablar de mí mismo, de mi vida, de mis coqueteos con las drogas, de tal. Y dije, mira, déjame que ya con uno tengo bastante para este año. Sí, sí, la verdad Queer para mí a mí no me gustó. La película la empecé a ver, tuve que interrumpirla por otras cosas, pero me estaba gustando aún más. Pero bueno, nada. Y el libro, la gran sorpresa de este año para ti, el libro del que no esperabas nada, pero que de repente dijiste, ostras, esto es muy bueno. Chico, creo que se vendría siendo Boquitas Pintadas de Manuel Puig. No sé por qué esperé que la novela fuera, no sé, otra cosilla folletinesca o no sé cómo expresarlo. No tenía las grandes expectativas con Boquitas Pintadas. Y sin embargo, sí fue una lectura muy acertada. De hecho, tú y yo fue otra lectura conjunta nuestra y la comentamos bastante ampliamente en uno de los capítulos de este año. Y realmente fue para mí una buena novela y me sorprendió. Porque ya te digo, esperaba menos y realmente boom, me encantó. A mí me Y gustó quizá mucho, ¿eh? pudiera, También. sí, sí, muy, muy buena.
esa escena final es inolvidable, lo de las cartas en el fuego. Sí, sí. Muy cinematográfico todo. Y otra que me llamó mucho la atención, esperaba que fuera más bien literatura comercial, algo, de hecho la empecé a leer porque a pesar de que es un tocho, me dije, esto va a ser así una cosita comercial para relajar. Y no, y fue Garras de Astracán de Terence Moore, porque Terence Moore parece que escribe literatura comercial, pero es que escribe muy bien el cabrón, bueno, escribía porque falleció, muy bien, y fue súper divertida, llena de chismes así por detrás, pero también muy bien escrita. La prosa de Terence es muy buena, muy buena. Esa novela me sorprendió porque esperaba algo comercial y realmente no fue tan comercial. Bueno, pues la sorpresa mía del año, un libro del que de verdad no esperaba demasiado y fue, vamos, sobrepasó, pero muchísimo lo que esperaba, fue Las palabras perdidas de Jesús Díaz. Para mí fue la sorpresa del año. Esta historia de los jóvenes idealistas que buscaban revolucionar la literatura, que es un poco bolañesco todo, ¿no? Que además está contada como en dos momentos diferentes que se van alternando. Y lo que tú decías, que en el cual se ve la opresión de la dictadura que no permite la libertad de expresión de los artistas y tal. Muy bueno. Un libro lleno de reflexiones sobre la literatura y además, a la vez, una novela total, porque está llena de todos los estilos posibles. Dentro de ella hay relatos, dentro de ella hay entrevistas, prólogos, poemas, ensayo, juegos de palabras, hay ensayo también. Es, bueno, sí. Y montones de reflexiones sobre lo que es la literatura. Aparte de que la historia es que te atrapa, es muy buena. Fíjate que yo este año me he comprado otro que se llama La piel y la máscara, también de Jesús Díaz, ya por seguir leyéndolo. Yo a ver también lo compré. Pues nada, eso promete ser lectura conjunta. No, lo tengo ahí guardadito. Ya, eso se llama lectura conjunta. Sí. Bueno, y hablando de lecturas conjuntas, voy a hacer un repaso rápido de las que hicimos el año pasado, que hicimos 13 lecturas conjuntas, nosotros dos, si no me falla la memoria. La primera fue Estrella Distante de Bolaño. Yo que he servido al rey de Inglaterra, súper divertida, de Raval. Sí. Cobra de Sarduy. Bueno, tú no lo acabaste, pero la hicimos. Las palabras perdidas, que ya la hemos mencionado. Diario del ladrón de Genet, que también me gustó bastante. Sí. Los versos satánicos de Rushdie, que lo hemos mencionado. Poquitas pintadas, que lo hemos mencionado. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que no lo hemos puesto en el top, pero que es un muy buen libro. A ti no te hizo tanta gracia. Vinieron como golondrinas de Maxwell, que sí que lo hemos mencionado. Por favor, leer a Maxwell de verdad. No os vais a arrepentir. Yo sé que soy muy pesado, pero es que es así. Solaris de Stanislav Lem. Muy pesado. Cicatrices de Saer, todos esos los hemos mencionado. Novela con cocaína, que ha sido la relectura del año. Y que para mí sigue siendo un novelón. Creo que me ha gustado más esta segunda vez porque he entendido más cosas todavía. Pedro Páramo, que también lo has dicho. Y Come Tierra, que yo no sé si tú lo terminaste al final o no, pero bueno, ha sido también una lectura a final de año. Sí, verdad que sí. Qué cantidad de libros conjuntos, ¿no? Sí. Tenemos un matrimonio literario tú y yo. Sí, casi vamos a uno por mes. Y ya lo que nos queda es ver si hay algún propósito para el año siguiente, si tienes algún propósito lector. Que yo sé, conociéndote, supongo que no, pero bueno. Exacto. Mi silencio es que no. Me estaba tratando de inventar una respuestica así elaborada, pero para que realmente no lo tengo, David. Yo mismo cuando estaba preparando la estructura del programa estaba pensando, digo, propósito a Andrés, que es el desorden por naturaleza. Maravilloso desorden por otro lado, pero... Sí, ojo, desorden en esas cosas, pues yo soy muy organizado en mi casa. No, pero sí, la verdad es que yo me guío mucho por la emoción del momento, por lo que no sé, por lo que me... Claro, desorden quería decir eso, que tú eres más emocional, no planificas, no... No, es que si lo planifico entonces ya me va a aburrir. No sé, yo soy muy indisciplinado, lo voy a dejar. Yo también soy de no hacerme propósitos, aunque sí me hago listados, pero luego los listados son para incumplirlos, ya te lo digo. Porque siempre hay algún libro que se te mete por medio y de repente dices, es que me apetece tanto que a tomar por culo la lista. Pero sí que tengo un propósito este año. Bueno, dos. Uno es el mismo del año pasado. Tengo que seguir descubriendo literatura argentina. Tengo que aprovechar mientras esté aquí para seguir descubriendo autores argentinos. Eso lo tengo muy claro.
Pero haciendo el repaso de mis lecturas del año pasado me he dado cuenta de que de los 63 libros que leí, 58 estaban escritos por hombres y solo 5 por mujeres. Entonces sé que no voy a llegar al mitad y mitad, eso lo tengo muy claro, porque además a mí me gusta la literatura del siglo XX y casi todo lo más conocido de la literatura del siglo XX es masculino, pero sí quiero intentar compensar eso un poco. Entonces, si este año paso de 5 a 10, 12, 15 mujeres, ya me parece un logro. Y ya al siguiente, pues veremos si se puede seguir ampliando. No, mira. Tú sabes que ahora que lo dices, últimamente he pensado que quiero leer más personas vivas y no tan viejas. Gente Claro, más de ahora, gente que hable claro. de mi tiempo, de mi generación. Porque a veces uno se pierde eso porque está más, ay, voy a leer que es el siglo XX, que es el siglo XIX, que si los clásicos, que si... Y se pierde la literatura de su momento. Y realmente me interesa leer cosas que me hablen a mí directamente de mi Claro, tiempo. tiene sentido, Quizá sí. tenga aciertos, desaciertos, ya se verá. Ya se verá. Hemos estado amenizado todo el podcast con la música del vecino de al lado, que por suerte no la tiene tan alta, pero bueno. Bueno, pero como es gratis. Tomémoslo, sí, tomémoslo como la celebración del Año Nuevo. Música de fondo. Bueno, mira, y hablando del tema de los propósitos, bueno, pues nosotros queremos proponer un reto de lectura, porque como todo el mundo a principio de año hace un reto de lectura y nosotros es verdad que llegamos tarde, pero también hemos dicho al principio que más vale tarde que nunca, pues nosotros también queremos tener nuestro reto de lectura. Y como el podcast se llama Libertad de Ficción, pues nuestro reto está relacionado con la libertad en el sentido más amplio. Lee lo que te apetezca. Con nuestro reto queremos promover la libertad en la lectura, que uno lea lo que a uno le apetezca, solo, acompañado, de pie, tumbado, haciendo el pino en voz alta, murmurando, de viaje, con música, sin música, con té, con café, vaya, con tu bebida favorita, con la mascota en el regazo, con tu pareja roncando al lado, incluso debajo del agua, vaya. Exacto, con nuestro reto lo que queremos es que puedas leer los libros como a ti te apetezca. Los puedes leer enteros, de cabo a rabo, los puedes leer a medias, picoteando fragmentos de acá y de allá, o incluso empezando por el final si es lo que te apetece, porque leer nunca debe ser una obligación ni una prueba de obstáculos. No dejes que nadie elija por ti lo que debes leer. Y el Ahí, hashtag de lee nuestro reto va libre. a ser lee libre, lee feliz. Ahí nada más. Y para despedirnos voy a hacer un repasito muy breve a los escritores que nos han dejado en 2024. Vamos a recordarlos un poco. Ya hemos mencionado a Beatriz Sarlo, Paul Auster, Marise Conde, Ismail Cadaré, Alice Munro, Edna O'Brien, Rosa Regás, Antonio Skármeta y John Barth. Por cierto, no he mencionado a John Barth, pero leí una novela este año. No lo perdáis tampoco a John Barth. Muy bueno. Y nada, Andrés, parece que ya hemos llegado al final de este repasito anual. Hemos intentado que dure lo Sí. menos posible. Oye, David, ya que estamos justito de tiempo, antes de irnos quisiera celebrar, ¿no?, este especial de 5 libros que sacaste en enero con Marta y me encantó, súper ameno, súper interesante, la verdad. Y por un momento sentí un poquito de celos, pero bueno. Sí, Ya. en serio. Sí, un poquito. Porque bueno, es que es un año ya de relación nuestra. Te debo decir que se lo dije a Marta al comenzar, que estaba muy nervioso porque me faltaba algo. Me faltaba una muleta ahí, ¿sabes? Me faltaba Andrés, que para mí siempre es como que tener... Tú sabes que yo soy muy tímido y tenerte ahí es como, bueno, la confianza, ¿no? El hablar con alguien que es muy Claro, conocido. Y cuando te enfrentas a una conversación, que no es un enfrentamiento, pero bueno, cuando tienes una conversación con una persona con la que es la primera vez que hablas o has hablado 4 veces pero solo por chat y no tienes esa confianza, es diferente. claro. Es diferente. No, pero Pero quedó estupendo. sí, yo estoy muy Quedó contento con estupendo, la con verdad. el resultado y la verdad que la acogida por parte de la gente, genial, muy bien. Le han dado mucho cariño. Sí, y ella espectacular, la verdad. Lo que sí quisiera que me dijeras a quién tienes pensado entrevistar en el próximo 5 libros con. Mira, está grabado ya.
Puedo decir eso. Mira cómo Y va la traición, que ya se consumó y todo. sí, está grabado ya. Y no te puedo decir el nombre porque no lo quiero revelar aquí luego te lo diré a ti en privado, pero no lo voy a decir aquí. Pero sí voy a dar una pista, y es que hablamos bastante de literatura japonesa. Solo puedo decir eso. Oh, Yamete Kudasai. Exacto, exacto. Yo creo que con eso, con esa pista tú ya te puedes imaginar quién es. Vale, vale. Ok, Bueno, me pues parece nada, bien. lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí, Nada, que vámonos ha con sido un música, ¿no? placer y nos vemos en el siguiente. Andrés, no te me Ay, pierdas nos vamos a poner. mucho. No te me pierdas mucho No, con, no. tus viajecitos por ahí, con esas traguitos y esas cosas, porque esto hay que tenerlo atendido. Esto no se cuida solo. No, 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 no. Eso siempre es. En finales de diciembre y todo enero siempre es igual. Porque son muchos grupos seguidos, pero ya ahora la Además, tú ya cosa sabes que baja. yo, si tú te vas, te soy infiel. Eso es lo que hay. Sí, ya veo, ya veo. Ay, Dios mío. Oye, ¿qué canción? ¿Con qué canción nos vamos? Ah, pues mira, se me había olvidado. Con la charla se me había olvidado. Pues mira, llevo estas últimas semanas con una canción en la cabeza y yo creo que para sacármela de la cabeza ya la voy a poner aquí al final del podcast a ver si así ya se me va. Es una canción antigua pero es muy bonita con un montón de armonías vocales que se llama So Tired de los Chambers Brothers. Así que nada, espero que os guste y ahora sí ya nos despedimos, Andrés, que esto se está alargando Sí, demasiado. sí, sí. Tú sácatela de la cabeza y métela en la nuestra. Ok, Exacto. So Tired. So tired. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Nos vemos. Bye bye.